La mezcla refiere al proceso de combinar todos los sonidos de forma armoniosa para que el conjunto de elementos suene bien, de la mejor forma posible en la mayor cantidad de sistemas de audio posibles. En este proceso entra el hecho de acomodar los volúmenes de todos los instrumentos y entran en juego los procesadores de audio, que son dispositivos que modifican las señales de audio de alguna forma. Un ecualizador, un compresor, una reverb, un delay, todas estas herramientas son procesadores de audio. Es un proceso muy complejo ya que aquí entran en juego muchas herramientas. A lo largo de este capítulo no veremos el amplio abanico de procesadores porque necesitamos un curso exclusivo para explicar todos en profundidad. Sin embargo, en esta parte del curso te enseñaremos a utilizar las 5 herramientas más esenciales para trabajar la mezcla, que son los filtros, ecualizadores, compresores, reverbs y delay. Comprendiendo el uso de estas herramientas ya podrás trabajar tus mezclas, buscando mejorar la relación que existe entre todos los instrumentos. ¿Qué se espera de una buena mezcla? Lo que esencialmente buscamos en una buena mezcla son 3 cosas. Primero, correcta combinación de volúmenes. Segundo, correcto equilibrio de frecuencias. Y tercero, correcta disposición estéreo. En esencia, estos son los 3 pilares a partir de los cuales se trabajan las mezclas de calidad. Vamos a profundizar en uno a uno para que entiendas mejor de qué se trata la mezcla. 1. La correcta combinación de volúmenes. La correcta combinación de volúmenes refiere a combinar de forma correcta el volumen de todos los elementos de la mezcla. Depende de lo que busquemos generar, puede que el equilibrio entre los elementos cambie. Por ejemplo, si tenemos una composición que se centra principalmente en los elementos rítmicos, puede que este tipo de elementos tengan mayor jerarquía que otros, con respecto a lo que es intensidad o volumen. ¿Quién o qué determina que la combinación de todos los elementos suena bien? La respuesta es nuestros oídos. No existe ningún plugin o procesador que determine que una mezcla ya está lista. La única herramienta que hace esto son nuestros oídos. Por todo esto es muy importante practicar constantemente y entrenar hasta que nuestro oído sea capaz de tomar las mejores decisiones con respecto al proceso de mezcla. Cada género va a necesitar una combinación de sonidos distinta. No es lo mismo la mezcla de las baterías de un tema de electrónica con un tema de neo soul. La relación entre los elementos cambia completamente. 2. El correcto equilibrio de frecuencias. En este tópico entra un término muy utilizado en la producción musical que es la frecuencia. Este término lo verás todo el tiempo al trabajar en el mundo de la producción musical, ya que es básico para lograr mezclar bien y manejar de forma óptima algunas herramientas como los ecualizadores. Vamos a explicarte a qué refiere. El sonido es vibración. Cuando un objeto produce sonido es porque está comprimiendo y descomprimiendo las partículas del aire por la vibración que produce. Estas vibraciones poseen un ciclo positivo y uno negativo. Esta fluctuación entre positivo y negativo, en esencia, es lo que produce una vibración. Vamos a tomar como ejemplo de objeto un parlante. Cuando el parlante se mueve hacia adelante, comprime las partículas del aire que lo rodea. Por otro lado, cuando el parlante se mueve hacia atrás, descomprime las mismas partículas. Este movimiento constante de compresión y descompresión es la vibración, la cual produce sonido. Depende de la velocidad de la vibración, el sonido que va a producir el objeto puede ser más grave o más agudo. Si el cuerpo vibra de forma lenta, produce frecuencias más graves, mientras que si vibra de forma más rápida, produce una frecuencia más alta. Estas vibraciones que produce un sonido se pueden medir, y la unidad de medición es el hertz, el cual representa la cantidad de veces que un objeto vibra por segundo. Si un objeto vibra 500 veces en un segundo, quiere decir que produce una frecuencia de 500 Hz. Escucha humana. El ser humano escucha entre 20 Hz y 20.000 Hz o 20 kHz. Es decir, cualquier objeto que vibre entre 20 y 20.000 veces por segundo va a poder ser percibido por el ser humano. Las ondas acústicas de menos de 20 Hz se denominan infrasonidos, y los de más de 20.000 se llaman ultrasonidos. Todo este espacio de frecuencia se denomina espectro audible o rango audible. Ahora bien, cuando mezclamos tenemos este amplio espectro de frecuencias el cual podemos rellenar con todos los sonidos que nos interesen. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado cuando 2 o varios sonidos comparten las mismas frecuencias, porque se pueden chocar y no sonar de forma bien definida. Este fenómeno es llamado enmascaramiento de frecuencias, y lo veremos un poco más adelante. Analizadores de espectro.
Para ver todo esto de forma gráfica, vamos a pasar a utilizar un analizador de espectro. Los analizadores permiten visualizar la intensidad de las frecuencias de lo que suena. Voy a disponer este analizador de espectro sobre alguno de mis sonidos para analizarlo. Esta herramienta llamada Span de Voxengo es una herramienta gratuita externa a Ableton Live. Puedes encontrarla en la sección de herramientas de este capítulo o bien descargarla desde la web de sus desarrolladores. Si no sabes cómo instalar un plugin externo a Ableton Live, te invito a que veas el capítulo anterior referente a instrumentos virtuales. Allí detallamos esta información. Simplemente voy a arrastrarlo sobre el canal que quiera analizar. Como pueden ver, el analizador es bastante sencillo. En la parte inferior y sobre el eje horizontal podemos ver las frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20 kHz, es decir, el rango audible por el ser humano. Por otro lado, en el eje vertical podemos ver la intensidad medida en decibeles. Si damos play, vamos a poder ver las frecuencias que ocupa el sonido de este canal. El gráfico verde muestra la combinación de todas las frecuencias que están sonando. Cuando hablamos del correcto equilibrio de frecuencias, hablamos de la óptima combinación de todas las frecuencias, para que el resultado final suene bien en la mayor cantidad de sistemas de audio posibles. Un poco más adelante veremos más sobre estos analizadores cuando utilicemos ecualizadores, pero en esencia hablamos de combinar bien los elementos a nivel frecuencial. Determinados conjuntos de elementos tienden a chocarse a nivel de frecuencia. Lo más típico es el bombo y el bajo, y debemos conocer los analizadores de espectro para lograr identificar las zonas de choque para poder separarlos con herramientas, como por ejemplo con ecualizadores. 3. La correcta distribución estéreo. Como último tópico nos encontramos con la correcta distribución estéreo. Como ya lo vimos en capítulos anteriores, a través de esta sección, es decir el paneo, podemos controlar la ubicación de cada elemento en nuestra mezcla a nivel estereofónico. Vamos a ver bien qué significa estéreo. Existen dos tipos de señales. Por un lado las señales mono y por otro las estéreo. Las señales mono están compuestas intrínsecamente por una sola señal. Por otro lado, la señal estéreo posee de forma intrínseca dos señales, una que pertenece a left y otra a right. La estereofonía se creó para simular la escucha biaural de los seres humanos. Tenemos dos oídos direccionados hacia lugares distintos, lo cual nos permite percibir sonidos de distintas direcciones y múltiples espacialidades. Los archivos de audio que solemos escuchar de forma cotidiana se encuentran en estéreo, ya que podemos escuchar una espacialidad en la mezcla. Algunos elementos vienen de la izquierda, otros de la derecha y otros del centro. Cuando hablamos de la correcta distribución estéreo, nos referimos a la correcta distribución de los elementos en el plano estéreo. Algunos elementos por cuestiones técnicas deberían ubicarse en el centro y otros ciertos elementos pueden panearse o moverse más hacia la izquierda o la derecha. Como primer ejemplo de esto podemos hablar del bombo y el bajo, que suelen dejarse siempre en el centro de la mezcla, debido a que allí, por múltiples cuestiones técnicas, es el lugar más propicio para que se aprecien de forma correcta y con toda su energía. Además de estos tres tópicos que incluyen cuestiones técnicas, siempre debemos recordar que nuestros oídos son la instancia final para saber si algo suena bien o no. Más allá de lo dicho anteriormente, siempre debes tomar decisiones en base a lo que escuchás,